Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches. donde quiera que estés. y a la hora que sea. Bienvenidos a un programa más de So So Human. United. Nos faltaron los aplausos esta vez. Bueno, la banda ¿Cómo que sonora. no, bravo? Bravo. ¡Hurra! El público ha venido dormido. Es que hace frío, está haciendo un aguacero terrible afuera. Bueno, ¿Ves? Sí. Están sincronizados. Estamos conectados. Se deben un chicle para los que entienden el. Un pollito. Dice. Y hoy tenemos un tema muy interesante. un KFC. KFC. Sí, tenemos un tema bastante. Creo que Un cuy fried chicken. para cambiar un poquito tal vez la marcha con la que hemos venido, ¿no? Porque hemos estado hablando de temas bastante controversiales, bastante, por decirlo así, complejos. Hoy vamos a hablar de algo no menos importante, pero sí Menos complejo. algo más personal, ¿no? Hoy vamos nuevamente a corazonarnos, a abrirles un poquito de nuestros corazones, nuestro invitado igual, y vamos a estar hablando de la influencia que tiene el testimonio. Ahora, yo creo que deberíamos empezar por la definición de testimonio. Un auspiciante que no nos auspicia, pero nos da su información es la Real Academia de la Lengua, para no inventarnos, no queremos inventarnos nada. Testimonio es la atestación o aseveración de algo, o también se considera la prueba, justificación y comprobación de certeza o verdad de algo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en el contexto cristiano? ¿Qué entendemos todos por testimonio, chicos y chicas? Yo creo que, o sea, es como lo que hemos experimentado, o sea, digamos, comentar a detalle lo que hemos vivido, sobre todo aquellas experiencias en los caminos del Señor. Puedo decir que desde que lo aceptamos a nuestro Señor hasta el día que el Señor nos permita estar aquí en la tierra, diría yo. Me parece muy curiosa esa definición. Prueba, justificación y comprobación. Entonces estaríamos hablando de una evidencia, y en este caso una evidencia de quiénes somos realmente. Y podríamos decir que, ¿cómo demostrar que realmente hemos cambiado por medio de Cristo? La evidencia vendría a ser nuestro testimonio. Eso. Vale, Jonah, tú. Yo, bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué entiendes por testimonio? ¿Cómo has entendido tú el testimonio en el contexto cristiano? Yo creo que el contexto del testimonio prácticamente se basa en reflejar qué es lo que hizo Cristo en tu vida hacia los demás. Me explico mejor. Hace mucho tiempo atrás, vienen mis años, en donde yo por lo general casi de los 7 días de la semana, 6 pasaba en discotecas. Y bueno, ustedes sabrán que se hace en una discoteca, ¿no? Se baila, ahí que hay una biela, que un whiskycito, que Coca-Cola yo no quiero, sino un whiskycito, un tabaquito. Y cuando tú empiezas en esa vida, o sea, al inicio chévere, bacán, pasa todo bonito, pero cuando ya decides cambiar tu forma de caminar, digámoslo así, enderezar tus caminos con Cristo, porque lo que Cristo es lo que hace es darte un nuevo estilo de vida en donde no te perjudica tu cuerpo. Y recordemos que si tomamos o fumamos, a la larga nos llega a perjudicar nuestro cuerpo, y en la Biblia nos manda a cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas a cambiar conforme a lo que Cristo te enseña, y las personas que están alrededor empiezan a ver tu cambio. Cuando tú eres cristiano, si es que tú fallas o si es que tú haces algo malo, esas personas te sirven a ti de crítica y te dicen, no, para ser cristiano mejor no me hago y yo sigo en eso. Entonces, ¿a qué me voy con esto? El testimonio es demostrar a las personas lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero que sea de ejemplo, no para decir, no, mejor yo no, para ser cristiano, como les digo, para ser cristiano, mejor yo ni me meto. Porque lamentablemente hay cristianos que dicen que son seguidores de Cristo, que Cristo los cambió, pero siguen en los mismos caminos. Entonces no hay un verdadero testimonio. El testimonio lo que trata es de influenciar a las otras personas para que conozcan la verdad, que la verdad es Cristo. Es cierto, porque si te pones a pensar de forma objetiva, es gente que dice que es cristiano, pero sale a tomar, sale a fumar o drogarse en la mayoría en el mayor de los casos. Es realmente incongruente para lo que uno esperaría mostrarse. Y con esto me gustaría empezar a contarles
un pequeño relato. Esta historia es muy conocida, la que encontramos sobre Saulo de Tarso, conocido también como el apóstol Pablo. Esta la encontramos en Hechos 9. Pero no solo quiero contarles la historia, sino algo que me impactó mucho y es una comparación breve de versículos en este mismo capítulo. Porque si leemos la historia, notamos que en el verso 1 nos indica que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. O sea, él iba con esa ira, con esas ganas de llegar a arrestar a la gente, incluso tal vez matarlas. Recuerden que de cierta forma él también participó en lo que sucedió con Esteban. Pero si vamos al versículo 21, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente se dio cuenta, porque para entonces comenzó ya a predicar de Cristo. Y si nos basamos en su historia, en el capítulo 9 conocemos que Saulo pide carta para arrestar a los seguidores de Jesús. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Al menos en la versión Reina Valera de mi Biblia, tiene como título Saulo persigue a la iglesia. Pero cuando este va a Damasco con el propósito de arrestar, encuentra que en medio del camino Jesús se le aparece. Con esto generando una mítica pregunta de parte de Jesús hacia Saulo, diciéndole, ¿por qué me persigues? ¿Me entienden? Es sorprendente. Él seguía valga la redundancia, a los seguidores de Cristo para arrestarlos por seguir a Cristo. A tal punto que tuvo que llegar el mismo Jesús ahí ponerse enfrente de Saulo. Imagínense en ese testimonio grandote, ¿no? Completamente gira la moneda de violencia y asesino, o incitador a la violencia, a lo contrario, ¿no? Un apóstol. Te dejo continuar ya, lo siento. No, y está bien, pero es curioso porque imagínate, estás ahí, escuchas una voz y te dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo literalmente se quedó de forma que no supo más que decir ¿qué quieres que haga? Me gusta porque ahí lo reconoce, le dice Señor. No recuerdo en qué versión dice, pero dice Señor, entonces quiere decir que él supo de quién era la voz que le estaba hablando. Sí, y en la misma versión Reina Valera la tengo así. Señor, ¿qué quieres tú que haga? Y después le da indicaciones de seguir a Damasco, a una calle llamada Recta, conocemos la historia, hasta que se le presenta a Ananías, porque en el procedimiento quedó ciego, recuerden. Incluso fue tanto el choque espiritual con Saulo que ayunó literalmente 3 días, y leemos, dicen que no comió ni bebió nada, porque ambos, tanto Ananías como Saulo, tuvieron la misma visión, donde Ananías llegaba y le imponía manos para sanar a Saulo, y podía volver a ver. Y es cuando realmente comienza la historia, porque también es escogido como un instrumento, porque desde que Ananías restaura la vista de Saulo, lo comienza a su siguiente procedimiento, lo lleva a su siguiente procedimiento, que es bautizarse y de así empezar su ministerio. Y es cuando comienza a predicar desde ahí mismo en Damasco, y es cuando llegamos al versículo 21 que dice, y todos los que lo oían estaban atónitos, decían, ¿no es aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y terminó predicando, quedándose unos días allí. Sí, es muy curioso, ¿verdad? Porque, o sea, yo al rato de leer o de pronto escuchar esta historia, veo que en el testimonio de Pablo hay un antes y un después. Es decir, de ser un perseguidor de cristianos, ahora ya era un seguidor de Cristo. Pues su testimonio ya... Yo creo, miraba 3 puntos, que en la actualidad nos ayuda que Dios no importa en la posición que te encuentres, y aunque antes eres un perseguidor, ya Dios te escogió como un instrumento para su obra, y lo podemos ver en eso en Hechos 9, en el verso 15. El segundo punto que les mencionaba, que en el camino Dios va tratando contigo. Tienes experiencias, las experiencias se convierten en un testimonio, y de esto puedes dar a conocer al Señor, comentando cómo de tu vida ha sido transformada, o sea, en qué se ha manifestado el Señor en tu vida. Y el tercero, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese alcanzado? Porque ¿en quién pondríamos nosotros nuestra fe y confianza cuando pasamos por esos procesos que
no nos gustaría pasar, sino que en las manos de Dios es el que nos sostiene. Y eso no es lo único, sino que también genera un gran impacto en nuestro testimonio, como decía lo de Saulo. Fue un perseguidor y terminó siendo alguien que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, cartas llenos de mensajes de parte de Dios. Se convirtió en un perseguido. Yo creo que tal vez es uno de los impactos más grandes del testimonio de Pablo. Es tanto el cambio que imagínense, o sea, yo creo que sí, es simple tal vez leerlo en la Biblia, pensar que el cambio es, solo se hizo bueno, ¿no? Pero si lo ponemos en contexto, imagínense, no sé, la persona más violenta que conozcan, o de películas, series de la guerra, lo que quieran. Y ahora imaginen a esa persona siendo perseguido por alguien similar a ellos. Es un cambio bastante grande, bastante complejo. Yo creo que ese es el testimonio tal vez para mí, que yo me quedo con el de Pablo, ¿no? Que su vida cambió completamente de rumbo, de estar aquí arriba orgulloso, juzgando a los demás, a estar acá abajo, en la prisión varias veces, pasando hambre, tiene una muerte muy trágica y demás. Pero como decías tú, Jan, creo que el testimonio principal es que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él, y creo que es la escuela para muchos de los cristianos. Todos ayudó a escribir a Lucas del Evangelio del mismo. Entonces imagínense que cuánto fue el trabajo que Dios hizo en Pablo, para poder impactar miles de años después. Yo les traigo otra historia que también se encuentra en el Nuevo Testamento, la historia de la mujer samaritana. Momento histórico. Creo que todos la hemos escuchado alguna vez. Si quieren revisarla, está en Juan el capítulo 4. No vamos a leerlo todo, ¿no? Por tiempo, pero les invito a que lean. Pero básicamente aquí tenemos un poquito de contexto histórico, ¿no? Saber que los judíos de la parte de Judá, de la ciudad de Jerusalén, se detestaban mutuamente con la parte del norte de Israel, en su capital, Samaria. Esto tiene que ver un poquito del contexto en el Antiguo Testamento. Les invito a que lean. Pero son dos pueblos que no se gustaban. En teoría, tenían ciertas cosas en común, tenían el mismo Dios, entre comillas, tenían algo de cultura similar, pero no se odiaban, no se llevaban bien. Entonces, en ese tiempo era difícil que un judío se mezcle con un samaritano y viceversa. Era socialmente criticado que se mezclen ambos pueblos. Pero aquí tenemos a Jesús en toda su gloria, en toda su amor, que viajando decide pararse a tomar agua, a pedir agua, de hecho, porque él no tenía, los discípulos se habían ido a comprar comida, y él se quedó ahí sentado junto al pozo, en el cual llegó esta mujer samaritana. Jesús le pide agua, y la sorpresa que tenemos de la mujer samaritana es que ella, en el capítulo 4, ella dice que se preguntaba por qué un hombre judío estaba dirigiéndole la palabra a ella y pidiéndole algo, es más, ¿no? Pero bueno, vemos que Jesús, aquí creo que el primer testimonio, el primer ejemplo que nos da a todos es que Jesús no se dejó llevar por la cultura, no dejó que su cultura de nacimiento, que lo que las demás personas digan, modifique su visión de amor para todos, su visión de paciencia y de gracia para todos. Pero va un poquito más allá, y esto sí les voy a leer. Está en Juan capítulo 4, versículo 28-30. Y dice, versión Reina Valera: entonces la mujer dejó su cántaro. Esto es después de que Jesús le dice que le va a dar agua viva, ¿no? Entonces la mujer dejó su cántaro, versículo 28, y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí, puntualmente, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido como cualquier otro judío? Violento, le hubiera criticado, hubiera juzgado las creencias, la cultura de la mujer samaritana. Probablemente esta mujer no hubiera salido a anunciar ningún Mesías. Probablemente, hay un viejo amargado que me está insultando. No. Pasó lo contrario. El ejemplo de Jesús, el testimonio de Jesús de amor, de misericordia contra un supuesto enemigo, que para esa época se supone que era un enemigo de él. Y luego vemos el efecto de este testimonio. Del versículo 30 al 38, del 30 al 38 cambia, habla de un tema un poquito aparte,
Y en el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, es decir, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio, palabra clave, testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí. 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Tenemos dos testimonios, primeramente el de Jesús, el de con su ejemplo, con su comportamiento de misericordia, de no hacer caso a lo que la gente piensa, habló con gracia, con amor a esta persona, la trató muy bien. Y la segunda parte vemos del testimonio de esta mujer, que pudo haberse guardado estas buenas nuevas, pudo haber dicho, uy, ya, conocí al Mesías, me voy a mi casa. No hizo eso, dijo, me voy a donde mis hermanos, mis paisanos, y voy a contarles las buenas nuevas. Un segundo testimonio que nos invita a que no debemos callarnos, ¿no? Y que no es solo cuestión de decir oralmente lo que me pasó, sino que con nuestro comportamiento también podemos traer a otras personas a Jesús. Esa es mi contribución, mi granito de arena. Yuli. Así es. Bueno, y me gusta porque después de tener un diálogo con Jesús, lo primero que ella tuvo fue en mente compartir de lo que Jesús había hablado. Pues sus palabras hicieron que creyeran en él, como dice en Juan en el verso 39 al 42. Pues dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. En el 40 dice, entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedaran con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y muchos creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que es verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces quiere decir que como una palabra de parte de Dios lo cambia todo. Y a continuación, pues también vemos la historia de Felipe y el etíope. Felipe era un hombre que le gustaba compartir de quién era Jesús, tan apasionado que se dejó usar por él. En este caso, pues Felipe fue llevado por el Espíritu, la cual lo direccionó donde estaba el etíope. Felipe sabía que era Dios quien me enviaba, pues al escuchar que el etíope, ¿sí? estaba leyendo una parte del Antiguo Testamento, ¿sí? El etíope, pues en la palabra dice que era un funcionario administrador de todos los tesoros de la reina de Etiopía, que en el camino estaba leyendo la palabra. Para ser más específicos, estaba leyendo, aquí en sus Biblias pueden ver en Isaías 53, de 7 al 8. Felipe fue enviado porque tenía que explicarle al etíope acerca de la revelación de la palabra, o sea, estas buenas nuevas que, como yo les mencioné, en Isaías 57, del 7 al 8. Entonces, vemos como el etíope al entender creyó, primero que todo. Segundo, entendió, creyó y declaró con su boca de que Jesús era el Hijo de Dios. Aceptó al Señor y finalmente pues vemos que se bautizó. Y al salir del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe al lugar que se llama Azoto, anunciando el Evangelio hasta Cesarea. Y el etíope, no volvió a ver, pero con gozo siguió su camino. Con esto quiero decir que en esta historia son 2 personas que conocían de Cristo y la una y la otra no. Pero se preguntarán cuál es el testimonio que resalta más. Si fue la parte del etíope que con oír la revelación de quién era Jesús se convirtió, o la de Felipe que fue obediente a la voz de Dios y se dejó usar para la del mensaje. Pues para mí, para ser, yo digo que los 2 son tan importantes. ¿Por qué? Si el uno no lo hubiese escuchado, no podría decir, vino una persona que me dio a conocer de alguien que dio su vida por mí. Y la otra parte en decir, fue instrumento de Dios para cambiar la vida de alguien. Entonces, aquí vemos que es tan importante este episodio, esta historia, este testimonio, que cómo cambia la vida de las personas. Es muy bueno escuchar todas estas historias, no solo escucharlas, también leerlas. Se las recomiendo mucho antes de pasar al aporte musical. Les exhorto a que sigan leyendo las escrituras, es muy bueno, porque no solo vas a encontrar historias impresionantes, como las de Noé, como las del mismo Jonás, sino también testimonios
que comprueban la veracidad de las personas y de lo que Jesús hizo por medio de ellas. Y ya saben, Jonathan está aprendiendo lenguaje de señas para los que lo estén viendo. Es para llegar con el testimonio de las personas sordomudas. Ya saben, Bueno. Human siempre renovándose. Exacto. Multiculturalizándose aquí. Y bueno, vamos a pasar al corte musical sin antes decirles que estamos auspiciados por Casa de Dios Juan 316 y la organización La Vida. Muchachos. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok como @sohumaneq. ¿Y en qué plataformas, Julie? En Spotify también y en las que ya habíamos mencionado en programas anteriores. En Google Podcast también. Ya saben. Ahí, descárguense la aplicación de Radio La Vida también, ahí que nos pueden escuchar. ¿En qué horario estamos, productor? Estamos en el horario, vamos a empezar a salir en el horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué días? Todos los miércoles. Ya, ahí está para un horario familiar, ahí que ustedes puedan escucharlo, para que almuercen. Mientras están cocinando. Y recuerden que estamos transmitidos ¿desde dónde, Jonathan? Desde Radio La Vid, la voz del cielo. Y ya volvemos. Les dejamos con este tema musical. Hablando de Jesús, del testimonio, bueno, vamos a dejarle con Jesús es la realidad, de un dúo musical, Mariana y Diego, quien le tendremos aquí en entrevista. Regresamos. Chau, chau. Radio La Vid, la voz del cielo. Regresamos después de esta pausa musical, acabando de escuchar el tema de Mariana y Diego, uno de nuestros invitados del día de ahora. Jesús es la realidad. Pueden ir a su canal de YouTube, Mariana y Diego, ahí lo pueden encontrar, textenlo, googleenlo. Y bueno, hoy con nosotros va a estar Diego del dúo musical, Mariana y Diego de Estados Unidos. Y bueno, es un dúo musical que en realidad ha causado mucho, diríamos, mucha influencia en el ámbito cristiano, ¿no? Bueno, con nosotros está Diego, que en este caso es uno de los integrantes de este dúo, en donde realizan un programa llamado Reacción Juvenil, que también se estrena en Radio La Vid. Y aquí está con nosotros Diego. Ahí está Diego. Esperemos a que se acabe de colocar su look. No, se ha apagado estás en mute. ¿Y ahora cómo estás? Ahí está. Ahí está. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio La Vid. Necesitamos aplausos. Ahí, bravo. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Y también aquí en el programa de Sohuman, un programa del Centro Cristiano Casa de Dios, una red juvenil que estamos aquí levantando y dando temas, ¿cómo diríamos? Tratando temas sociales bien complicados que la iglesia no se atreve a decirlo. Hoy estamos con la influencia del testimonio. Kevin. ¿Qué tal? Diego, mucho gusto. Yo soy un placer conocerte. Jan y Yuli, igualmente estábamos justo escuchando tu música de ti y de Mariana. Creo que está justo para el tema de hoy de la influencia del testimonio y bueno, y cómo Jesús va cambiando nuestras vidas. Gusto tenerte, Diego. Gracias por darnos tiempo esta noche. Bueno, para actualizarte un poquito, habíamos hablado de cómo el testimonio de la transformación de Saulo en Pablo, y permitió que las cartas que le envió a las iglesias hasta ahora influencien y nos guíen en los caminos de la fe. Hablábamos de cómo ese encuentro de Jesús como judío con la mujer samaritana permitió que muchas personas de Samaria también lleguen a conocer a creer en Jesús. El ejemplo de Felipe y el etíope, pero bueno, nos vamos a enfocar un poquito a ti, no te vamos a atacar con unas cuantas preguntas sobre tu testimonio y partiríamos de ahí, ¿no? ¿Qué entiendes tú o cuál ha sido tu visión del testimonio, de esto de contar? Bueno, más bien empezar por ¿qué definición le das tú a testimonio? Al testimonio cristiano, ¿no? Particularmente. Sí, gracias. Solo para avisarles que puede ser que Mariana entre, está llegando a la casa, así que si entra, está pendiente por si acaso entra, ¿viste? Qué bendición. Y nos acompaña Mariana. Sí, bueno, de testimonio sería, bueno, la forma creo que más sencilla de definirlo es la palabra de uno de poder, valga la redundancia, testificar de que algo es verdadero, de que algo ha afectado la vida de una forma, ¿verdad? Cuando hablamos de la índole cristiana, el testimonio es testimonio de uno cuando llega a conocer a Cristo y sabe que al dejarlo entrar a la vida, pues hacen cambios en uno y puede uno mejorar.
Entonces, poder dar esa fe, ese don de fe, ¿verdad? Como testigo de Dios, como discípulo, es muy importante, pues, porque en base a eso es que se maneja la iglesia, ¿verdad? En base al número de personas en que pueden dar fe de que el evangelio y todo lo que Dios nos ha prometido y ha hecho, ¿verdad? En verdad es algo que no solo es verdad, sino que es algo transformante y que puede cambiar vidas. Amén. Ujú. Yo creo te interrumpo un segundito, creo que es algo que hemos hablado en otros programas. Personas que tal vez no están en el ambiente cristiano piensan o tienen esta visión de que el cristiano es, eh, bueno, aburrido, como decía la canción de la semana pasada, pero más que eso es cristiano, lo ven como santo, como que el que puede juzgar al resto, perfecto, pero los que somos cristianos sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Que el creer en Jesús desvela o quita el velo de esto, de cuán imperfectos somos, de cuánto necesitamos de Jesús para vivir de una forma que le honre a Dios. Y por eso creo que es importante que tengamos ese testimonio público, ¿no? Y ahora pienso un poquito el territorio más personal tuyo, Diego, y consultarte o preguntarte cuál es tu testimonio, cómo llegaste tú a los pies de Jesús. Si no es mucho gusto preguntar, ¿no? Obviamente. No, 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 claro que no. Bueno, la realidad es que siempre busqué de cómo era la forma de poder alabar al Señor, alabar a Jesús, ¿verdad? Porque yo nací católico y dentro de siendo católico siempre habían preguntas, había cosas que eran muy, que de niño yo decía, ¿cómo es posible que alguien no sea católico cuando la Biblia misma dice que sobre Pedro construirá su iglesia y el primer papa fue Pedro, ¿verdad? Y obviamente entonces la iglesia católica tiene que ser la iglesia de Dios porque es lo que dice la Biblia. Pero uno de niño no sabe, ¿verdad? Cuando el contexto de lo que dice sobre Pedro construirá su iglesia, ¿verdad? Y el contexto de que quién decide que Pedro era el primer papa, ¿verdad? No lo decide Pedro mismo, sino que lo decide la iglesia misma, que él fue y entonces buscando sobre eso fue que yo buscando la verdad y todo, pasar por muchas diferentes etapas de mi vida, buscando, hablando con diferentes gente, diferentes puntos de vista, religiones, etcétera. Y en eso fue que tuve un encuentro con Dios aquí en mi casa cuando había pasado una situación en mi familia muy difícil y me fui yo a una esquina y estaba todo cansado y muy aturdido con la situación y después le pregunté al Señor de que cómo se sentía, cómo era posible que esto podía pasar y que si había algo de alguna manera de que yo pudiera poder hablar con él directamente, ¿verdad? Que eso creo que fue lo clave que yo nunca había entendido, de que la relación de Dios es relación personal, no es relación por intermediario, ¿verdad? Como te enseñan en otros lados que hay que ir por un pastor, que hay que ir por un santo, o sea, eh, que hay que ir a través de alguien que está preparado o algo por el estilo, no, sino que uno puede tener esa comunicación directa. Y en verdad lo que es el pastor y lo que hace la iglesia es nada más darte reglas o guiarte para que tú puedas tener esa comunicación. Y entonces al raíz de eso fue que yo me di cuenta de que yo podía hablar con Dios directamente, que no necesitaba nadie más. Y fue que empezó mi testimonio, eso fue en el 2011. Y fue que me convertí en cristiano, acepté a Dios en el corazón de mi vida y entonces todo fue como que levantaron un velo y las cosas empezaron a mejorar. Wow, tenemos ese testimonio, ¿verdad? Que siempre fue Dios quien te ayuda en el proceso, ¿verdad? A veces no entendemos por qué pasamos por ciertas circunstancias, pero hoy en día aprendemos de que es para fortalecer nuestro carácter, para depender mucho más de Él y sobre todo saber que Dios en medio del proceso también nos envía a alguien que nos puede ayudar, ¿verdad? En este caso, pues, ¿quién te ayudó a pasar este proceso aparte de Dios? Bueno, para poder a pasar el proceso a hacerme cristiano. Bueno, obviamente en esa época, yo creo que las personas que más han influido a mi cristianismo y a conocer más sobre cómo Dios se maneja, al principio, bueno, fue mi esposa, que era cristiana, o es cristiana.
pero bueno, también mi esposa y también pudiera decir mucho también, bueno, Mariana también, con el que hago el dúo, porque Mariana es una persona súper recta que nació, creo, como ya pensando en Dios y sigue siendo pensando en Dios y conoce la Biblia de pe a pa. Entonces siempre que tengo algún problema o algo discutible, ella conoce de tiene mucha sabiduría de teología y cosas así, que por veces no lo sabe todo, pero lo dice de corazón, entonces eso me ayuda bastante. Entonces ella sí ha sido un fundamento que me ha podido basar en mi crecimiento, ¿verdad? Entonces ellas dos, y bueno, y por último pudiera decir que, puede ser, puede decir, por último puede decir mi papá, que ya murió, pero muchas de las cosas que él me dijo durante mi vida, pues ahora las pongo en práctica, y en base a eso, a esas cosas que él me enseñó, ¿verdad? Ha influenciado mucho en a mi transformación a conocer a Cristo, ¿verdad? Esa influencia que, que han tenido estas personas, bueno, esto es una visión personal, ¿no? El testimonio no es únicamente esa historia que contamos en un púlpito o en un video en el que decimos yo era así antes y ahora soy así. No, eso es parte del testimonio, pero creo que todos tenemos un testimonio diario, nos mostramos nuestras acciones, nuestras palabras, las cosas que no hacemos, son parte también de ese testimonio, ¿no? Y aquí yo tengo una mini pregunta antes del paso a Jan con su pregunta. Es, ¿cuál es el testimonio que estas personas te contaban con su comportamiento? Porque para que hayan tenido tal influencia en tu fe, en el crecimiento de tu fe, creería yo que no eran personas... había cierta consistencia, ¿no? En cómo ellos actuaban, en lo que ellos te predicaban o te contaban en su comportamiento. ¿Consideras tú que eso también es parte del testimonio? ¿Del testimonio que estas personas te dieron a ti para ser tus mentores en su momento? Sí, bueno, en el caso de Mariana, ¿verdad? Que es con la que he estado como la persona que son más cerca en las cosas de este tipo. Hay una canción de nosotros que se llama Mi Corazón, que yo creo que para mí, a pesar de todas las canciones que hemos hecho, las que seguimos haciendo y todo, Mi Corazón siempre es la canción como que marcó algo dentro de mi vida para poder entender más mi relación con Dios, porque era una discusión que tuvimos ella y yo sobre respecto hasta qué punto Dios nos conocía, hasta qué punto nosotros teníamos libre albedrío, ¿verdad? Y entonces fue que Mariana sacó y empezó a hablar sobre el Salmo 156, que no me recuerdo si estuviera ahí aquí, ya me dijera de un solo, pero la canción dice: tú me conoces muy bien, tú conoces muy bien. Espérate, voy a buscar aquí en Google porque hasta a mí se me ha olvidado. Pero es que tengo que leerlo bien para que dé razón lo que estoy diciendo. Mariana y Diego, mi corazón. Entonces dice: tú conoces muy bien lo que hay dentro de mí, has provisto también lo que necesité, detrás y delante de me rodeaste sin pedir, con tu divino amor pusiste tu mano en mí. Entonces ves, es un salmo famoso, pero después dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu, Señor? Estás en mí. Y después el coro que dice: cuando te escuché, no sabía qué decir, me diste la luz en mi corazón y cada palabra que yo iba a decir la conocías tú en tu corazón. Entonces, entonces puse, cuando escribimos esta canción fue cuando yo recapacité de la relación tan íntima que tenemos con Dios y tan cercana, de que sabía hasta todo lo que uno hacía, todo lo que iba a decir, todo lo que iba a hacer. Dios tenía ya conocimiento previo de lo que estábamos haciendo. Y a pesar de que tenemos en cierta forma libre albedrío, ¿verdad? Libre albedrío en escoger si vamos a seguir a Dios o no, ¿verdad? Que es prácticamente la gran pregunta de que todos tenemos que escoger. La razón que Él, al escoger a Él y Él saber que si vamos a escoger o no lo vamos a escoger, y que todo lo que vamos a hacer y todo eso, y esa relación tan íntima que tiene con nosotros, y a pesar de tener esa relación íntima, Él tiene una voluntad y nosotros tratamos de seguir esa voluntad. Y entonces, ¿cuáles eran las preguntas iniciales que me está guiando por una tangente? No, tranquilo. La pregunta era, ¿cuál fue esto hablando de los mentores, ¿no? Yo creo que todos podemos ir atrás de esos años iniciales y probablemente todo el tiempo tenemos siempre un mentor, ¿no? Pero particularmente, ¿cuál es el testimonio que ellos tenían? Sí.
Sí, entonces en esa época, cuando estábamos haciendo esa canción, ella, bueno, como somos bien amigos, entonces ella me estaba enseñando por medio de esto, de que a pesar yo estaba haciendo la letra, pero la letra le dice en base a las notas de que me está diciendo, me está enseñando de que a través de el amor que tiene Dios, que conoce todo lo que hacemos, y especialmente porque la marca que dejó a mí cuando estábamos haciendo el dúo fue muy importante, porque ella era una persona bastante, pues vivía en Cuba, era muy pobre, le hacían falta miles de cosas, pero a pesar de todas las cosas que le hacían falta, siempre estaba muy feliz, no importando qué, ¿verdad? Le hacía falta, si le hacía falta los zapatos, le hacía falta comida, sí, siempre estaba sonriendo. Nunca había visto una foto de ella triste, todas las fotos sonriendo con lo que fuera, ¿verdad? Y entonces eso para mí me dio testimonio, porque yo decía, bueno, una persona, ¿cómo puede ser tan feliz teniendo tan poco, ¿verdad? Y después fue cuando compusimos esta canción de que yo me fui a dar cuenta de que adentro de la relación que existe Dios con ella o con nosotros, ¿verdad? Esa que Mariana estaba viviendo exactamente algo que no muchos nosotros hacemos, ¿verdad? Que es vivir dentro de la voluntad de Dios, importar lo que sea, y enfocarse más que todo en el amor que Él tiene a nosotros, más que en lo material, y recordar que Él sabe lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y así fue como nació la canción Mi Corazón, ¿verdad? Porque al final entonces se oyó la canción, pero se trata de alguien que se está muriendo, ¿verdad? Se trata de una persona que está enferma, está muriendo, y conste que lo hicimos antes de la pandemia. Y a pesar de todo eso, sí, y a pesar de todo eso, la persona muere feliz porque tuvo una vida con propósito. Una vida con propósito que a pesar de ser pobre, a pesar de que le hacía falta cosas, a pesar de estar enferma, a pesar de ser joven, porque en la canción es una persona joven que está muriendo y su mamá está ahí. A pesar de todo eso, esa vida con propósito se llevó a cabo y le abrió la puerta más grande de todas, que es poder ir al cielo y estar junto a Él, ¿verdad? Regocijar junto a Él. Increíble. Justo se nos unió a Mariana. Así Ahí es. está, oye, hola, no la había visto. Qué gusto volverte a ver y volverte a tener aquí. Un saludo, ¿cómo estás? Hola, muy agradecida de, bueno, estar aquí, de verles, estar con ustedes, compartir en esta noche y nada, escuchando un poco, ¿no? Lo que decía Diego. Estoy muy contenta, les repito, de poder estar aquí. Saludos. Escuchando lo que decía Diego, a ver si era bueno o malo, ¿no? En la ausencia. Vigilando. Te actualizamos un poquito, Mariana. Estamos hablando en nuestro programa de la influencia que tiene el testimonio, no solo en el mundo secular, sino incluso entre cristianos, ¿no? Y justo Diego nos estaba contando eso de cómo el conocer tu testimonio de tu vida en Cuba, cómo eso a él le permitió conocer como ese contentamiento, esa alegría que Dios pone en nosotros independientemente de las circunstancias. Y creo que, bueno, Jan tiene una pregunta que en este caso tal vez la podemos hacer para los dos. Sí, de hecho, eso también es muy bueno. También nos gustaría escuchar un poco de tu testimonio. Sin embargo, aquí hay una pregunta. Conocemos que nuestra vida como cristianos se convierte en una vida la cual muchos comienzan a ver, especialmente los no cristianos. Muchas veces tienden a ser para criticar y esperando a que caigamos. Ahora, sin embargo, también conocemos que hay gente que por medio del testimonio llega a convertirse. Y con esta pregunta, personalmente se las hago y me gustaría conocer, y es esta. Su testimonio, ¿cómo ha influenciado en las personas, ya sea que los escuchen, las personas más cercanas, familiares? ¿De qué manera ha influenciado su testimonio en ellos? Sí, bueno, yo en estos días he estado leyendo una frase que dice: sé la razón por la cual alguien hoy crea que Dios es bueno. O sea, es exhortándole a las personas que vieron esa imagen a que fueran la razón por la cual las personas a su alrededor dijeran, Dios es bueno. Y realmente creo que tiene mucho que ver con esto. Nosotros como músicos cristianos, como cantantes, hemos entendido algo, y es que al ver la música que hay hoy en día, hay mucha variedad. Si vemos la música no cristiana, hay personas que escriben de acuerdo a sus experiencias,
también creo que cada canción llega a una situación por la cual la persona escribe y plasma sus experiencias, sus emociones en esa canción. Y no ocurre muy diferente con la música que nosotros hemos hecho hasta el momento. Creo que cada canción ha tenido una historia, un testimonio que contar, algo detrás de ella que podemos decir, la escribimos porque Dios fue bueno, la escribimos porque Dios fue fiel, la escribimos porque pasó esto en mi vida y lo quiero compartir. Entonces, qué bueno que podamos ser no solamente cantantes o músicos cristianos, sino que en nuestro diario vivir, como decían ustedes, las personas que están a nuestro alrededor puedan también reconocer por nuestro testimonio, nuestra vida, quién es Dios. Le toca a Diego. Así es. Amén. Diego, ¿qué nos puede decir acerca de esta pregunta? Ok, me la puedes repetir para asegurarme porque me distraje tanto con las palabras poderosas de Mariana. No, que en tu caso, ¿cómo sienten que su testimonio, bueno, ustedes que son Sí, Bar. personas públicas más que nada, ¿cómo su testimonio ha influenciado a personas alrededor, a creyentes? Bueno, no sé, la verdad es que es difícil porque a medida vas creciendo, y eso es una cosa que todavía no estoy acostumbrado, a medida vas creciendo en el ministerio, más gente te busca y más gente te llama, más gente te escribe, más gente quiere algo, más gente quiere donaciones, más gente quiere hacer featurings contigo, más gente quiere estar entrevistarte. Y entonces uno, cuando está en esa situación, ¿verdad? Es súper difícil. Lo más que uno puede hacer es recordarse que lo que estamos hablando que es el testimonio, y el testimonio es sumamente importante porque la razón principal por que se hace música cristiana es porque amamos a Cristo y porque queremos honrarlo. Entonces, por ejemplo, hay gente que me habla para entrevistas que ¿cómo se llama? Por veces yo no quisiera hacer entrevistas con ciertas personas porque sé que las entrevistas ya las he hecho varias veces con el mismo lugar, pero son personas que conozco los corazones, que puede ser personas que uno dice, qué molesta esta persona en la cabeza, pero uno sabe que esta persona en verdad está haciendo todo lo posible por tratar de llevar el mensaje de Dios. Entonces, uno tiene que educarse uno mismo en la mente, ¿verdad? Y recuérdate, yo soy hijo de Dios, soy tratando y estoy haciendo esto por Dios. Entonces, tengo que por veces reprochar tus propios sentimientos, dejarlos hacia atrás y ocupar tu mente para mover tu corazón a donde debe estar, ¿verdad? Eso me lo enseñó un pastor aquí. Decía, muchas veces uno en el corazón no quiere hacer ciertas cosas y uno tiene que educarse uno mismo a querer hacer esas cosas, a querer ayudar al prójimo, a querer tratar de hacer lo que más puede. Obviamente hay veces que uno no puede, ¿verdad? Tiene que ponerse reglas y decir, tengo que hacer esto porque si no yo sé que va a suceder esta situación y se va a hacer más difícil la cosa. Y entonces, pero no son reglas malas, sino que son reglas sanas que uno tiene que tener hasta cierto punto para poder subsistir, o si no, o sea, no alcanza a hacer uno todo lo que todo el mundo quiere. Entonces, la gente cuando no, me habla a mí o Mariana, pues, o sea, tenemos prácticamente que recordar que tenemos que vivir en el testimonio de Cristo. Tenemos que vivir la forma más sana posible dentro de los parámetros que tenemos, mantener reglas, saber con qué personas confiar, saber qué personas no confiar, saber hasta qué punto qué cosas hablar y qué cosas no hablar. Por ejemplo, meterse en política, son cosas que tratamos 100% de no hacer en público, ¿verdad? Tratamos siempre de enfocarnos nada más en el amor de Dios, porque al final del día eso es lo importante, ¿verdad? No importa lo demás. ¿Qué decir? Y eso es muy importante, ¿verdad? Cuidar el testimonio porque de cierta manera lo estamos representando a Jesús. Entonces nosotros como cristianos en cómo Jesús actuaría en esta situación. Obviamente él siempre es con amor, con ojos de misericordia y así como podemos llegar a las demás personas, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, Mariana, ¿cuál sería tu punto de vista de ver cómo nosotros deberíamos cuidar el testimonio?
Sí, bueno, creo que es muy importante lo que decías ahora mismo. Siempre preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera pasando por esta situación? A veces nos escudamos, muchos cristianos decimos, no, pero yo no soy Jesús. Él era el hombre perfecto. Pero realmente si nos llamamos cristianos, tenemos que ser realmente seguidores de Jesús y hacernos esa pregunta en todo momento. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Sí, le concedo mucha importancia al testimonio dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Creo que sobre todo los que somos líderes tenemos una responsabilidad delante de Dios de representarle y de dar ejemplo de cómo actuar ante cada situación. Yes. Amén. Y bueno, mira, yo creo que justo da paso para hacer la última pregunta y bueno, después de eso cerrar con broche musical con el nuevo lanzamiento que ustedes tienen, que se llama Discípulos. Y yo creo que el testimonio, en este caso también da mucha influencia a quien se está formando dentro de la iglesia, porque uno tal vez al momento de que es líder, o en este caso tomando su ejemplo, Mariana y Diego, que ustedes están en el mundo musical, mucha gente está siendo sus seguidores, pero si ustedes no tuvieran un buen testimonio, entonces no podrían impactar vidas ministrando a través de sus canciones. Y yo quiero llegar a eso, como un mensaje final, diría así, un mensaje final para terminar ya este momento. Un mensaje final para las personas que en este caso están siendo de líderes o pastores, porque ellos tienen que velar mucho por su testimonio, porque detrás de ellos están muchas personas que, aunque sabemos que nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús, muchas de las personas se fijan en lo que hacen los líderes o que hacen los pastores. ¿Voy yo o Mariana? Cualquiera de los dos. Okay. Bueno, o sea, todo lo que hablaste es importantísimo y bueno, y no es fácil, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. O sea, en el caso de nosotros, del dúo, ¿verdad? Yo tengo una responsabilidad grande de que todo salga, tengo responsabilidad grande por ser pues el que empezó el dúo como la cabeza de hombre, digamos, ¿verdad? Entonces yo me tengo que preocupar por el bienestar de Mariana y no solo de ella, sino que de su hermana, de todas las hermanas que están en el ministerio de nosotros. Porque no solo es Mariana, sino que tenemos, como sabes, tenemos a Madai y tenemos a otras artistas como Sofía y como Belén y todo esto. O sea, estarse uno preocupando siempre de que la posición que nosotros estamos dando como Mariana y Diego sea una posición que vaya junto a lo que nos dice la Biblia. Entonces, por lo dificultoso que es eso, uno por veces, pues, o sea, hay veces que no puedo dormir, ¿verdad? Porque me preocupo que estoy haciendo lo correcto en esto y lo otro, ¿verdad? Pero son cosas de la vida que uno tiene que seguir adelante. Pero para los que son líderes, no solo que sea un ministerio como el de nosotros, puede ser la iglesia, lo más importante es recordar tres cosas. Primero, nunca ponerse una presión exagerada de ser exitoso rápidamente. O sea, lo importante es hacer lo que el ministerio está hecho para hacer. En el caso de nosotros, hacer música o producir música de otra gente. Entonces, entre Mariana y yo hacemos ese trabajo y nos tenemos que recordar de que que lo más importante es que estamos alabando a Dios y que estamos hablando de su palabra y que la música a alguien le va a servir. Y después, si Dios quiere que seamos, qué sé yo, el siguiente Elevation Worship, por decir algo, que lleguemos a esos niveles, bueno,
está bien, ¿verdad? Y si llegamos a ese momento, entonces van a haber otros problemas que nos vamos a tener que enfrentar. Pero si Dios quiere que seamos el siguiente Juanito Pérez, que toquemos en la iglesia local de la que solo le sirven a 3 calles, entonces vamos a ser el siguiente Juanito Pérez, ¿verdad? Pero lo importante es que lo hagamos con gozo porque es para Dios y estamos bendiciendo a alguien. Entonces, ese tipo de presión, porque mucha gente se está fijando en que tengo que hacer el mejor video, que tengo que tener la mejor, más escuchas y todo eso, y de cierta forma esas cosas son importantes a cierto punto, pero no más importante que la finalidad que es alabar a Dios. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando medida uno vaya creciendo y va trabajando en el ministerio, ya sea que sos ministro en una iglesia, en una radio, en un blog o lo que sea, o en un grupo, que te recordes siempre, todas las mañanas, por qué lo estás haciendo, porque es muy fácil desviarse y pasa muchas veces que incluso pastores llegan a ser pastores muy influyentes y empiezan a hablar sobre Dios y se les olvida que a pesar de que están hablando de Dios todos los días, se les olvida que lo están haciendo por Dios, ¿me explico? Se enfoca más en su propia fama, en su propio... Entonces, recordar y regresar a eso, al arraigo, ¿verdad? Que es el amor a nuestro Padre y nunca dejar ir eso, creo que es lo otro más importante. Yes. La importancia que le damos a la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Siempre recordamos que todo es para Dios y por Dios, y es el que se merece la gloria, y que si no fuera por Él no estuviéramos aquí de pronto dándole onda con nuestros talentos, llámese también los dones, sí, entonces, qué bonito, ¿verdad? Tener siempre en mente esto de que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, por Dios, con todo el amor y con todo el gozo. Amén. Tú, Mariana, ¿algún mensaje final? Sí, ahora mientras Diego hablaba y mientras escuchaba, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando esta noche, me venía a la mente una canción, un himno que cantamos aquí en Cuba, pero es muy antiguo, no sé si lo cantarán en Ecuador también. Pero bueno, nos recuerda algo, y es que dice la Biblia que debemos correr la carrera que tenemos por delante, dice con paciencia, pero dice algo más, dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuán importante es el testimonio que damos como líderes, como hermanos, cristianos, llegar a todos en la iglesia perfectos? Vamos a fallar en algún momento, pero debemos poner los ojos sobre todo en Jesús. Y dice este himno: oh Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Wow. Mañana siempre con su talentosa voz. Escucharla en el show de los lunes a las 4 de la tarde aquí en Radio La Vid, Reacción Juvenil. Ahí está el sponsor. Diego, Mariana, agradecerles por este tiempo, ¿no? Por este momento que nos permiten a nosotros también como parte de la red juvenil del Centro Cristiano Casa de Dios, poder llevar este tipo de programas a muchas personas para que entiendan cuál debe ser un testimonio y qué es lo que busca un testimonio cristiano hacia las otras personas. Y yo creo que quiero cerrar porque hablamos mucho de los discípulos en la última parte, de que se fijaban, y como estamos de estreno musical también de pasito ahí, Mariana, no sé si nos puedes cantar corto del tema musical Discípulos ya para cerrar y despedirnos y bueno, pues volvernos hasta una próxima oportunidad. Volvernos a ver. Sí, claro que sí. Voy a terminar cantando la última parte de esta canción y dice así: viviré, seguiré como Cristo al caminar, ya dejé el ayer
tras sus pasos voy a andar. No. Las risas, perdón, eran los aplausos. Aplasté mal el botón, lo siento. Sí. Muchas gracias, Diego y Mariana, por su tiempo. Mucha bendición y conocer a la primera vez que conozco a alguien famoso. Ya puedo morir en paz. Al menos. No. Un gusto haberlos conocido. Espero no sea la última vez. Gracias por compartir su testimonio, por compartir también a nuestros oyentes lo importante que es tener un testimonio que agrade a Dios, ¿no? Y que ejemplifique la vida que Jesús tuvo aquí en la tierra y a pesar de que no todos los días sea perfecto, creo que tenemos que siempre aspirar a acercarnos 1 milímetro, 1 centímetro más a como Jesús ve en la tierra. Muchas gracias y Dios les bendiga mucho en su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Sí, gracias. Esperamos estar en Ecuador pronto. Primero Dios. Amén. Acá está listo para cuando venga. Comer gusanos. Me dijo a la iglesia, a nuestra iglesia. Justo que el día de mañana es aniversario, pero para las personas que nos van a escuchar, hace una semana atrás fue el aniversario. Bueno, pues está bien. Gracias, chicos. Dios les bendiga. Gracias. Chao. Bye. Que Dios les bendiga. Gracias, Mariana. Gracias, Diego. Gracias, chicos. Bye. Gracias. Bueno, yo creo que es hora de ir a una pausa musical. Vamos a ir con este tema musical que nos dejó con la parte final que dijo Mariana. Antes de eso, vámonos con nuestros sponsors, muchachos. Estamos auspiciados por Casa de Dios Juan 316 y Organización La Vida. ¿En dónde nos pueden encontrar? Así es, chicos, nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify y en qué más, Kevin. Bueno, en redes sociales estamos en Facebook, TikTok e Instagram como @SoHumanEQ y en plataformas de podcast, de música en general, Spotify y Google Podcast. Descarguen la aplicación de Radio La Vida y también nos pueden encontrar. Y estamos siendo transmitidos por la misma Radio La Vid. Recuerden, pueden ingresar a www.organizacionlavid.com. Los esperamos. Hasta más luego. Ingresa www.organizacionlavid.com. Volvimos de la pausa musical. ¡Aleluya! Acabamos de escuchar el tema musical, como les habíamos mencionado, Discípulos. ¿De quién? De Mariana y Diego. Pueden ingresar a escuchar. Sí, de Jesús, yo también. Nos amagaron peor. Dejaron con el Mariana y Diego. Iban a decir Me quedé en plan así como Sí, también. recargando. Sí. Y bueno, Esto es para una empresa de comunicación de internet de aquí de Ecuador que todos hemos sufrido por algún momento. y a continuación, muchachos, tenemos una sección especial esta semana. Como sabemos, no nos gusta entrar en liturgia. Y porque somos muy creativos, especialmente los que estamos aquí adentro, porque no somos más. Bien, en esta sección especial tenemos la sección Testimonios. Testimonéate, mijo. Queremos contarles, bueno, dado que el tema es la influencia del testimonio, y dado que creo que mucha gente le gustó el programa de quiénes somos, conocernos un poquito y quiénes son estos manes que se creen locutores. Ajá. Vamos a contarles un poquito. Que se reúnen todas las tardes a no sé qué hacer. Tiene mucho tiempo libre en las manos. Bueno, vamos a... Creo que conozco un poquito, ¿no? Si estamos hablando del testimonio, no podemos dejar de lado nuestros testimonios, que contarles un poquito cómo llegamos a los pies de Jesús y cómo ha sido ese camino. Tal vez alguien pueda estar pasando por algo similar o pueda incluso en redes sociales decir, sí, me pasó lo mismo. O es por alguno de nosotros. Mira tú, qué coincidencia. Con humildad, ajá. De hecho, aprovechando eso, nos puedes comentar, dejar ahí cómo fue que Jesús llegó a tu vida. Por favor, los comentarios en redes sociales, porque en Spotify no van a poder dejar comentarios. Sí. @SoHumanEQ en Facebook, TikTok e Instagram. Y bueno, ¿a quién le gustaría empezar? Yo creo que Jonah de hecho ya nos dio una introducción al inicio de al inicio del programa. Yo siempre ahí que ves. Debería cobrar por historias. Valga la oportunidad. Historias con Jonathan. ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús, Jonah? Bueno, que creo que nos va a conversar un poquito, ¿no? Que influenció mucho a su esposa. Yo puedo certificar la historia, creo que medio fui parte de eso. Yo lo conocí todavía en el pre. Vamos, Jonah. Coméntanos.
momento testimonial. No, mira, a ver, para resumirlas, antes estaba en donde no tenía que estar y ahora estoy donde tengo que estar. Gracias. Gracias. No, mira, lo que pasa es que durante todo el proceso que ahora, bueno, en la iglesia ya 7 años, ¿no? Dios mío, que aguante. Y espero aguantar más, por favor. Gracias, Señor. Mira, durante todo el proceso para yo llegar a los pies de Cristo, yo te voy a decir que era una persona que si algún testigo de Jehová, algún cristiano llegaba a la casa y golpeaba la puerta, yo le decía, Señor, me interrumpe mi hora de jugar. Por favor, muchas gracias. Y le cerraba la puerta. Educadamente, chao. Pero no me gustaba saber nada de Dios, incluso eso, tomando en cuenta que mi familia era súper católica. Bueno, no súper católica, es católica. Y yo me acuerdo que, les voy a contar una travesura en la iglesia católica, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá me puso en la famosa catequesis, es para la primera comunión, ¿no? Y yo que no, y mi mami, pero que sí, que te vas a la iglesia, que tienes que salir de esos demonios que tienes de ahí. Le dije, pero si yo, ¿qué hago aquí? Le digo, voy a la iglesia, salgo de lunes a viernes clases, voy al sábado y domingo también a iglesia. Le digo, no, o sea, déjame vivir. Y bueno, ya, tocó entrar a la escuela de la catequesis. Ingresé a la escuela de la catequesis y se suponía que esa cosa eran 2 años de estudio para que dizque te den la primera comunión y luego entrabas otros 2 años más para la confirmación. Entonces yo dije, no, esto está bárbaro, ¿no? Con la primera comunión ya porque me están obligando. Y yo como siempre travieso para cualquier cosa que yo hacía o me inventaba cualquier cosa. Resulta que en ese tiempo empezaron la moda en la escuela. Yo te hablo cuando estaba en la escuela. La moda de jugar planchas, no sé si alguno de ustedes ha jugado, o las famosas cuartas, ¿ya? Entonces, dale, que yo influenciando a otros panas de aquí afuera de la iglesia a jugar, hay planchas. Durante todo el bendito año de la escuela de la catequesis nunca fui. Y el día que me tocó ir, porque justo entró el cura y me encontró fuera jugando, me metió y yo me acuerdo que dije, bueno, mi aula es por aquí, según yo, porque ni siquiera conocía mi aula, porque como no iba. Entonces yo me entré y me fui a una sección en donde no tenía que haber ido. Entonces me fui y justo llegaron monjas, llegaron otras personas, creo que, bueno, en este caso no sé cómo se llamarán a las otras personas, digamos los líderes ya de la Iglesia Católica. Y cuando me ven y me dicen, señor, usted, niño, ¿qué hace aquí? Yo, no, como no sabía qué hacer, me salté y fui rompiendo ahí la mano de la Virgen. La estatua fui rompiendo porque me salté por la ventana y fui rompiendo toda la estatua así. Ya se imaginarán, llamaron a mi mami. La idea es que me sacaron de ahí de la escuela de catequesis. Entonces, bueno, en la casa recibí la paliza, como siempre. No sé por qué, pero bueno. ¿A qué me voy? Es que yo en ese tiempo, para que ustedes me entiendan toda la historia que yo viví, es que a mí no me gustaba saber nada de Dios. O sea, para mí era la ciencia o cualquier cosa menos Dios. O sea, literalmente nada de Dios. No me gustaba ver ni siquiera películas cristianas. O sea, nada. Tomando en cuenta que incluso en el colegio también tenía panas que eran cristianos. Y cuando me invitaban a las iglesias, ajá, sí, mijo, chévere, pero pailas. Llegando yo después ya de bastante tiempo, diría ya en la universidad, entré, como les dije, las farras, la discoteca y que el baile y todo eso. Bueno, y dentro de la universidad empecé yo a salir con Karen, con mi esposa, y ella ya cristiana, ella sí asistía a la iglesia, pero cada vez que me invitaba yo me ponía frente a la iglesia con el carro y con mi lata de cerveza y mi tabaco, porque eso no me podía faltar. Y bueno, sucedió, pasaron los años, el galán le conquistó y ahí vino la primera hija, que por ahí anda corriendo. Pero durante este trayecto, sostener el primer año de matrimonio fue duro para mí, porque yo no sabía cómo hacerlo y que pelea, que esto, que este otro, que no sé qué, que dificultades y que esto, dificultades económicas, qué problemas. O sea, literalmente se hizo una bolita en donde yo dije, ¿qué onda? De ahí, bueno, fue donde Karen dijo, ven, vamos a la iglesia, veamos y todo, y ahí es donde ya llegué. Ahí está Jan. Jan era pequeñito, yo le conozco.
Y bueno, igual ahí también hasta la mamá de Julie, ahí a que saquearse la mano. Yo llegaba y me sentaba en la silla, yo era así todo. Y esa manera fue de a poco donde yo creo que Karen dobló rodillas, pero en exceso. Y de a poco fui dejando ya el trago. Incluso había ocasiones que llegaba a la iglesia oliendo a tabaco. Y de a poco ya le fui dejando, le fui bajando. Claro que como tú recién vienes de un mundo no cristiano, al mundo cristiano siempre tienes tus retrocesos y todo eso. Entonces, bueno, muchas de las veces yo retrocedía, que tomaba con mis panas y todo eso. Pero ya después de a poco con la paciencia de mi esposa, de los pastores de mi iglesia también, ahí que me fueron guiando. Ya de a poco me empecé a involucrar y también de apoyo en este caso de Estelita, de la persona indicada presente, la del centro, que fueron los que, como tú preguntaste, Diego, los que me empezaron a guiar. O sea, primero mi esposa, están los pastores y Estelita me empezaron a guiar a mí bíblicamente. Y bueno, ya después ya fue otro cambio, ya le bajé al consumo del alcohol, después le bajé el consumo del tabaco. Sigo siendo relajoso, pero en el buen sentido, pero ya no para hacer travesuras que afecten a otras personas. E incluso de las veces yo soy mucho, diríamos, muy acolitador con mi hija, y que si es posible tengo que revolcarme dentro de una cancha de fútbol de tierra para que los dos estemos sucios, también lo hago y ahí les consta. Entonces, mira todo ese trayecto y hasta ahora yo creo que eso ha sido una decisión que me agradó llegar a tomar, de conocer a Cristo para poder hacer la persona quien soy. Es verdad que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y en realidad mi esposa es una gran mujer, pero también quien estuvo ahí fue el gran Cristo, que creo que Dios mío, yo de Cristo decía, ay Dios mío, por Dios, de este niño, por favor. Pero mira, Cristo tuvo paciencia, misericordia, y ahora estamos aquí, muchachos, estamos aquí. Yo creo ahí pongo mi granito de arena. Cizaña. Yo creo que no, lo contrario más bien. Creo que hay que resaltar el testimonio de, obviamente dentro de este testimonio de Jonathan, el testimonio de su esposa, porque yo creo que, bueno, especialmente las mujeres casadas que están escuchando esto dirán, uy, no, con ese esposo yo lo hubiera dejado, ¿no? ¿Cómo voy a aguantar tanto? Pero yo creo que se vio el don del espíritu de la paciencia, del amor de Karen, de no dar por vencido su matrimonio, de orar por su esposo, de estar ahí persistente. Porque imagínense qué testimonio, ¿no? Hablando de Jonathan pasado, ¿no? ¿Qué ejemplo hubiera podido seguir Jonathan si su esposa decía, no, todo ahí quedas? ¿De qué amor podría haber profesado, compartido a su esposa si ella no lo aplicaba, ¿no? Y aquí vemos, yo admiro el testimonio de tu esposa, ya de Karen, de esa paciencia, de ese amor, de vivir el amor de Cristo, no dejarse llevar tal vez por la ira del momento. Claro que sí le saco de casillas, ¿no? Como todo niño. Pero era con más diversión. Es verdad. Y mira, yo para que entiendas lo terrible que bueno, Julie es una de las personas a las que yo le he contado todas las cosas que yo he hecho. Bueno, Jan también sabe todo lo que yo he hecho en el colegio. Tú recién, Kevin, que estás llegando, te estás enterando lo que yo he estado haciendo. Uy, sí, qué bestia, me voy. Y para que vean lo terrible que era, y para que sepan lo terrible que era, una ocasión, mi profesor de inglés, que yo era Batman y él era el Guasón, o sea, éramos archienemigos a muerte. Y yo me acuerdo que mi esposa me cuenta y me dice que ha ido el licenciado de inglés a pagar algo en el banco. Y se ha puesto a conversar y le ha dicho a mi esposa, adivina con quién me casé, le ha dicho al licenciado, y el licenciado le ha dicho, ¿con quién, mijita, con quién? Y mi esposa le ha dicho, con Jonathan Rivadeneira, nos vemos, muchachita, que le vaya bien, que Dios le bendiga. Y se ha ido, y yo sí. A la segunda vez que ha ido a pagar, le ha dicho, ¿pero por qué me dejó con la palabra en la boca? Y dice, es que no lo puedo creer. Me dice, no, pero ahora ya cambió. Ajá, no le creo, pero que Dios le bendiga, le sigo bendiciendo. Y salió. O sea, imagínate que hasta el día de ahora hay marcado con recuerdos inmemorables en los licenciados. Pero con qué sorpresas llevaría probablemente ese profesor al conocer ahora, ¿no? El trabajo que Jesús ha hecho en ti. Impresionante tu historia, Jonah. Te voy a contarles preguntarles a los chicos más para enterarme de todas. Pregúntale. Fuerte, pero o sea, me gusta porque
ahí nos enseña Jonah en el sentido de que, o sea, él se dejó guiar, se dejó ayudar, se dejó, porque hay veces personas que están ahí, pero el no querer cambiar ya de pronto de nuestras manos sale, pero está en las manos de Dios. Y bueno, en este caso Jonah, como dijo, fue un proceso duro, largo, pero llegó y está en la meta, y pues para la gloria de Dios él está trabajando en su obra. Y como él dijo que es un gran religioso, pero ahí donde lo ven es un gran intercesor también. Amén. Así que chicos, Jan, que nos Bueno, puedes contar. Paso mi pelota, siguiente. Testimonio. Para pasar me gustaría decir un versículo que está en 2 de Corintios 5:17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A diferencia de aquí, de mi compañero Jonathan y su divertida historia, mi historia no es tan divertida que digamos. Atraviesa el rango de lo que es la salud, problemas de identidad y una gran batalla que en mi juventud tuve con Dios. Recuerdo que de pequeño todo lo que me pasó es que cuando yo nací con un problema al corazón. Y de esto venía de mano una cirugía importante, pero con una garantía de vida muy baja. Es más, decían que no iba a pasar del año de nacido, y ahora ya dentro de 4 meses ya voy a cumplir 21 años. Sí, ya ven. A lo que voy es que cuando mi mamá tuvo parte de esta noticia, en el proceso ella logró ir a una iglesia donde un pastor predicaba. Y recuerdo que ella me contaba que un pastor, por medio del Espíritu Santo, recibió la palabra y dijo que había un niño con un problema al corazón que era sanado. Y mi mamá, expectante a ver si alguien se apuraba a ir al altar, y al ver que no pasaba nadie, pasó ella. Y de pequeño me consagró en el altar. Desde pequeño ya tenía que ver mucho con Dios. Independientemente de esa situación, fue tan sorprendente porque nunca tuve que realizarme dicha cirugía. Decían que también tenía que, para realizarme la cirugía, era que el resto de mi vida tendría que vivir medicado, y esto me dijeron fue a los 8 años cuando volví a tener una cita con una cardióloga. Y esta, al estar sorprendida, decía, literal, decía, ¿a qué ángel o a qué santo se ha encomendado? Decía, su hijo está bien, lo único es que es cardíaco. De allí dijo, podemos hacer la cirugía, pero tendría que vivir medicado su vida. Ahora solo tendría que vivir con esto. Desde entonces, podríamos decir que tuve una vida normal. Mi vida nunca fue tan normal. Obviamente tuve problemas familiares en el pasado. Mis padres tuvieron problemas también. De cierta forma también llegaron a alejarse de Dios por un instante. Y Dios les tomó advertencia diciéndoles que realmente, si no comprendían en esta ocasión, era mejor que yo me fuera con el Señor. En ese instante, mi mamá se dio cuenta porque yo padecí otra enfermedad en la edad de mi adolescencia, que era epilepsia. Incluso llegué a sufrir 2 ataques. Entonces, ahí fue cuando realmente la fe que yo tenía que tener fue puesta a prueba. Antes, desde la etapa de mi pubertad hasta entrando a la adolescencia, yo quería alejarme totalmente de Dios. Vivía en una batalla constante contra Dios por no seguir el llamado. Literal, yo quería vivir mi vida muy aparte de Dios, pero terminó siendo inevitable. No puedes huir de Dios. Una vez que te encomiendan a Dios, no puedes escapar de allí. Y así fue cuando mi fe por parte de mí, no solo de mis padres, sino con mi participación, fue puesta a prueba. Porque una vez un pastor oró por mí y me dijo que si tú ya crees que eres sano, ¿por qué sigues tomando pastillas? Y entonces eso golpeó tanto en mi conciencia. Dije, entonces, ¿dónde está mi fe? Y ahí fue cuando activé la misma por primera vez. Y solté las pastillas, recuerdo, porque casi que me dopaban esas pastillas. Pasaba literalmente todo el día durmiendo. Tenía que tomarme una en la mañana y una en la noche. Y no terminé el tratamiento realmente, porque tuve fe. Y fui atacado y me decían, pero tienes que tener cuidado, puedes volver a recaer, te puede dar un paro cardíaco y todo eso. Entonces dije, yo sé que Dios, yo sé en quién confío, yo sé quién es Dios, yo sé que Él está de mi parte.
Y eso ya es más de 5 años, no he vuelto a tener ningún síntoma, no volví a recaer, no me pasó nada, sigo vivo. Incluso hace 2, 3 años, Yuli, no me acuerdo, fue que teníamos que ir a una presentación en Navidad con nuestro amigo Abiel, que nos invitó a su iglesia. Y entonces ahí recibí un milagro completo, porque mi mamá, la pastora, oraba y ella sentía que alguien que había vivido con un problema del corazón finalmente había sido sanado por completo. Entonces, mi corazón está completo, funciona normal y 100% bien. Dios tiene muchas formas de llamarnos a todos, ¿verdad, muchachos? Ya sea con nuestra salud, y tendría que decir que Dios llama por las buenas y también por las malas. Independientemente de la situación, no solo mis padres, también por mí, porque mis padres no querían ser pastores por el miedo o no se sentían capaces, entonces solo querían servir o bien en la alabanza, o mi papá, que era el primero que fue parte de la consola, que manejaba todo. Es verdad. Entonces ya saben, los que son parte de producción tienen un gran llamado, que es el pastoral, no tienen escapatoria. Y de mi parte, porque yo también tuve mi propia batalla contra Dios, no quería hacer su voluntad y me di cuenta de que no era posible, porque si no ponía mi propia vida en riesgo. Y realmente pienso, si Dios realmente fue misericordioso conmigo, es porque impidió mi muerte tantas veces, porque una vez también sufrí un accidente en el cual casi también me ahogo, y estaba con mi hermana y casi también me ahogo, pero si te pones a pensar, 2 enfermedades graves que pudieron acabar con mi vida de una u otra forma, pero no fue así. Y entonces ahí es cuando les conté el chiste por primera vez, y me acuerdo yo que estaba ahí, que decía que era duro de matar, porque Cristo estaba de mi parte, y es porque realmente Él es quien cambió mi vida. A cualquiera que escuche esta historia, estés enfermo, no solo enfermedad, cáncer, sino también el alcoholismo, drogadicción, toda enfermedad, déjame decirte que Dios es quien sana. Dios es quien prepara tu vida para que por medio de esa historia que estás pasando, se la cuentes a alguien y esa persona también crea. Yo quisiera, bueno, igual con estoy de sapo, ¿no? O sea, agregando un granito de arena en cada historia. Solo para, y no sabía Jan que... ¿Quieres saber algo más? No, más que pregunta, era acotar que, bueno, no sabía Jan que tú tenías o tuviste, ¿no? Epilepsia. Pero es impresionante porque quienes conocen y quienes no conocen les invitamos. Casa de Dios, ahí en la parte del frente, en el escenario, hay en el púlpito, en el escenario, llamo el escenario, no sé, ¿no? Hay luces, ¿no? Que se prenden en cada servicio, y aparte también, bueno, Jan es uno de los bateristas de la iglesia, y quienes conocen un poquito de la epilepsia saben que los ataques de epilepsia son iniciados muchas veces por estímulos visuales, auditivos, ¿no? Extremos, ¿no? Entonces uno pensaría, ¿qué hace este man que tiene epilepsia tocando batería al lado de las luces, de luces que se mueven, cambian de colores? Entonces, a mí me sorprende saber esta historia, ¿no? Porque sí, como que rompe toda la lógica de esto, ¿no? Y es una prueba de que Dios ha sanado allá. Entonces, todos dirán que se cree. De hecho, creo que en el aniversario también existirá ese juego de luces. ¿Sabes? Para cuando escuchen este programa habrá sido una semana, y de seguro habrá sido así, y sabrán que habré entonado cada nota, cada groove de la forma como Dios lo permite, porque Dios me ha sanado. Claro, pregúntenle a un neurólogo y le va a decir que es una locura poner a alguien con epilepsia de baterista en un escenario con luces. Claro, les quita a su hijo si le dicen eso. Sáquenlo de ahí. Es eso, porque antes de empezar a grabar el programa veníamos caminando por la calle y me preguntaba sobre mi vida instrumental, y le comentaba que tenía cierta trayectoria. Imagínate, ya son más de 5 años que van a ser, y que vengo tocando en el mismo altar con las mismas luces. Eso es altar, la palabra, no escenario, ignóreme. Altar. Muchas gracias. Excelente historia, me sorprende esto de la... Next. Esto. Vamos con la señorita Kerly. Bueno, antes que nada, pues me gustaría que, pues el que nos está oyendo, ¿verdad? Si estás pasando por alguna circunstancia, o sea, de salud, recibe ahí tu sanidad. Sabemos que Dios usa medios para hablarnos de cualquier manera, de llamar nuestra atención.
porque quiere hacer primero que todo amigos, quiere transformar tu vida, quiere ser parte de tu vida. Y bueno, en mi caso, recuerdo que Jesús llegó a mi vida en un momento muy difícil, un momento donde te pones a pensar y dices, ¿qué hago? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo no debería pasar por esto. Un proceso que, que Dios, yo siento y creo que Él ha tomado el control para este momento de decir, wow, ¿qué es lo que ha hecho Jesús en mi vida? Y recuerdo tanto que yo llegué a conocer a Jesús también por parte de una amiga de mi mamá. Sí, ella decía, no, vamos a la iglesia y bueno, si te gusta, puedes regresar. Y yo casi siempre toda mi vida, si mi mamá me salía, yo iba atrás de ella. Entonces, una de esas oportunidades fue a la iglesia y sentía la presencia del Señor, pero aún no conocía de Él. Bueno, fue la primera vez, el primer domingo, por decirlo así, la otra semana también llegó el domingo. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me inquietó tanto en decir al sí a Él, cuando el pastor dijo, ¿quién desea aceptar al Señor en su corazón? ¿Quién quiere que el Señor sea parte de tu vida? Entonces yo sin pensarlo simplemente fui hacia adelante al altar y dije, Señor, aquí estoy, ya no puedo más, pero no me daba cuenta que a pesar de esa trayectoria, pues por medio de mi abuelita ella conocía de Dios, en ese tiempo era católica, y yo no me daba cuenta que Dios estaba ahí conmigo, o sea, a pesar de que yo no lo había aceptado, siempre estaba al pendiente del cuidado de mí. Entonces, agradezco a Dios de verdad porque llegó en un momento que si de pronto no hubiese pasado por ese momento, no me hubiese acercado a Dios. Estoy segura de que no me hubiese acercado a Él, de verdad que sí. Y con eso, a pasar de los tiempos, como estaba en mi adolescencia, pues por circunstancias me alejé, sí, ya no asistía a la iglesia, pero cuando el Señor tiene un llamado donde tú quieres que estés, Él te va y te busca. Te va y te busca y no dice, yo lo necesito, como le dijo a Señor a Pablo, a Ananías, cuando le dijo, ve a donde Él porque Él me es útil, Él es instrumento para mi obra. Entonces pasó el tiempo y ahí es donde conozco a nuestra amada pastora, sí, quien es mamá de Jan, quien está aquí igual a mi lado. Sí, llegó a ella. Fue chistoso porque solo dijo, ¿me puede pasar dejando por la iglesia? Y nosotros, ok, claro, con otros compañeros de trabajo en ese tiempo. Entonces llegaron y solo sabía que cantaba, bueno, adoraba al Señor y no pasó nada. Pasó el tiempo, hubo vuelta como un congreso de mujeres, igualmente como les decía, donde iba mi mami, ahí iba yo. Entonces, eras la cola de tu mamá. Prácticamente, pero le doy gracias a Dios porque fue un momento de mujeres donde yo veo esa foto que me recuerda de aquel día que ya decidí entregar mi vida a Dios. En ese momento empecé a servir en el ministerio de la danza. No sabía cómo hacerlo, pero solo decía, Señor, si tú me decidiste llamarme, sé tú guiándome cómo puedo adorarte. Entonces yo solo decía, solo cerraba mis ojos y decía, Señor, guíame tú. Y me apasioné tanto con Dios que créanme que, joven, que tú me estás escuchando, el decidir a aceptar, el dar el sí al Señor, vale la pena. De pronto no será fácil al inicio, de hecho hasta ahora, pero vale la pena porque Él es el único que nos sostiene, que nos alienta, que veo milagros en Él. Incluso también llegó un momento en mi vida que recibí un milagro esperando por 7 años. 7 años pensando que no iba a pasar nada, pero yo le decía, Señor, estoy pasando por esto, no llega el milagro, pero no por eso no te voy a dejar de adorar, no te voy a dejar de bendecir, no voy a dejar de servirte. Y recuerdo tan claro, el 1 de enero del 2021, yo recibí mi milagro. Dije, wow, Señor, solo fue una señal de que tú decías, espera,
yo sé en qué momento yo hago las cosas y de verdad que fue un milagro que, bueno, muy pocos saben mi testimonio. Como aquí está, sí. A su momento lo contaré, sí, pero sí, gracias a él recibí el milagro y hasta ahorita es el que me sostiene, el que me empuja, incluso hasta yo nunca pensé en estar como tras, bueno, no tras, en un micrófono dando su palabra. Así es. Así es. Y ahora chicos. también es una de las bajistas. La bajita es una de las bajistas. Chiste de doble intención. Ajá. Es una de las bajistas en la iglesia también. Aquí entraba este. Bueno, Kevin. Kevin, te toca. Y antes de pasar cabe que notar que también Yuli empezó desde la semana pasada, ¿fue? ¿Qué predicaste? Martes, entonces... sí. Y justo esta semana hablaron esta semana martes, la semana anterior, para que nos escuchen. Recuerden que estamos grabando esto en el pasado, para los que nos escuchan, ¿no? Estamos en bueno, vivo. Volver al futuro. Bueno, para el día que haya sido, ¿no? Hablaron de la última oveja, la oveja perdida, ¿no? Entonces me hace acuerdo cuando mencionaste lo tuyo, Yuli, lo de que no importa, y lo que dijo también Jan, que cuando Dios ha puesto su sello en sus hijos, no importa cuánto nos deseemos alejarnos, que Dios nos encuentra esa oveja perdida. Es mi granito de arena, vean, para que sepan que estuve de sapo en todas las historias, agregando algo. Ajá. Bueno, cuéntanos la tuya, hermano. Te toca. Dale. Dice ahí que se acabó el tiempo. Gracias, chicos, es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. No. Con más historias testimoniales. A ver, ¿yo qué les cuento? Yo crecí en un hogar cristiano, mayormente pero era un cristiano cultural, no era cristiano por convicción. Iba el domingo a la iglesia porque si no mi mamá se enojaba y cuando volvía tocaba hacer oficio, ¿no? Entonces uno iba a la iglesia porque la otra opción era castigo, por decirlo así, ¿no? Hacer algo en la casa que no nos gusta hacer. Entonces así viví toda mi vida. La iglesia o Dios era como el fondo de pantalla, estaba ahí, pero lo veía todas las semanas, pero no aportaba mucho en mi vida, y no porque Dios no hubiera querido eso, ¿no? Sino era yo quien decidía darle a ese lugar ahí en una esquinita a Dios, era solo un adorno, por decirlo así. Fue así hasta no sé qué edad, no sé, los 17, 16 años. De ahí me entró una época de mayor rebeldía, ¿no? No es que no era rebelde antes, mayor rebeldía. Y al punto en el que me autodenominé ateo. O sea, decidí dejar de creer en nada, obviamente porque nunca había tenido una experiencia cercana a Dios, porque nunca lo había buscado, ¿no? Entonces, la supuesta ausencia de Dios en mi vida, que era mi culpa, la tomé como evidencia de Dios no existe, ¿para qué me desgasto? Entonces me puse completamente en el otro bando, ¿no? Atacar cualquier tipo de creencia, atacar cualquier tipo de influencia de mi mamá particularmente sobre cómo debería vivir mi vida, qué debería hacer, qué cosas no debería hacer, ¿no? Mi mamá con sus mejores intenciones tratando de guiarme en el camino de Dios. Pero bueno, sí, la época de la universidad que viví por mi cuenta, igual fue mucho peor, me alejé mucho más de Dios. Si soy sincero, recién hace un año fue que empecé a buscar a Dios por voluntad propia, como todo hijo pródigo tiene que pasar cosas duras, consecuencia de mis malas acciones, obviamente. Entonces, partiendo de eso, fíjense que no fue un cristiano, entre comillas, pero, si les soy sincero, creo que la primera vez que de verdad traté de buscar a Dios, tener una relación con Él, fue hace un año. Justo yo llegué a casa de Dios el aniversario del año pasado, así que cada aniversario de la Iglesia de Dios es aniversario mío también en casa de Dios. Espero mi pastel y mi regalo, gracias, chicos. No, pero en serio, creo que el último año es la primera vez en mi vida que he tratado de tener una relación con Dios. Esto no quiere decir que ha sido perfecto cada día, ¿no? Había días mejores, días que le he buscado más, días que le he buscado menos, días que no le he buscado para nada. Pero a diferencia de los 25 años previo a este año, ha habido más hambre de mi parte y he visto a Dios, ¿no? Ahí, ¿no? Tal vez mi historia no sea tanto de milagros puntuales, ¿no? Pero
noto la diferencia de ser un cristiano cultural a la relación que tengo con Dios. Hay mucho que aprender, hay mucho que corregir. Pero más que el testimonio mío, no sé, no enfocarme tanto en mí mismo, quisiera compartir el testimonio que alguien más tuvo en mí hace años. Aún en mi periodo súper ateo, en mi periodo súper no quiero saber nada de Dios, conocí a alguien que era cristiana. Pero ¿cuál fue el impacto de esta persona en mi vida? Es que conocí a un cristiano, en lo que en ese punto en mis términos era un cristiano de verdad. No era alguien que iba a la iglesia los domingos, no era alguien que tenía una Biblia ahí en un cajón, era alguien a quien yo vi que vivía lo que predicaba. Y es algo similar a lo que decían nuestros invitados, que es conocer a alguien que encuentra contentamiento en todo, porque está con Jesús, independientemente de sus circunstancias. Y ese no fue un punto de quiebre. No quiere decir que esta persona, al conocerla, fue quien me dijo, yo también quiero lo mismo, pero, o que ahí fue cuando me convertí en seguidor de Jesús. Para nada. De hecho, yo creo que después de conocer a esta persona dije, está bonito, pero me voy nomás a seguir pecando. No fue el momento de quiebre, pero siempre me ha marcado y siempre creo que me va a llevar en la memoria que al conocer a esta persona, ver cuánto sus principios cristianos, cuánto su amor a Dios, cuánto su honra a Dios llenaba su vida de alegría. No era una persona que no disfrutaba las mismas cosas que yo disfrutaba, cosas que yo consideraba lo mejor en mi vida. Más sin embargo, esta persona era más feliz que yo. Esta persona vivía con más paz. Esta persona a pesar de ser en ese tiempo en mi libro, era una persona aburrida, una persona santurro, ¿no? Una persona que no sabe nada, que está creyendo en algo que un libro viejo dice, era más feliz que yo. Y más que eso, en ese momento me pasó algo que también como que me afectó duro. Aún esa persona que yo creía que tenía una vida más aburrida que la mía, pudo darme la mano y levantarme. Entonces, el testimonio, mi punto con esto es que el testimonio más grande que tal vez yo he tenido, o de los más grandes que he tenido en mi vida, no es del mío mismo, es el haber conocido a alguien que vivía lo que profesaba y en quien yo vi los resultados de esa vida, de ese contentamiento que dice Pablo. No era una persona que tenía dinero, no era una persona que carecía de problemas, pero tenía una felicidad que yo siempre añoré. Y yo creo que eso es tal vez la historia que más les puedo contar más que la mía, porque mi testimonio, no sé, tal vez es un poco aburrido, ¿no? Comparado a las grandes obras que escuchamos con los chicos de aquí del programa, pero... Obras, dice, Dios mío. No te creas. Realmente la historia que cada uno vive es lo que necesitó realmente que definitivamente para que podamos estar donde estamos por medio de Cristo y podamos hablar de lo que nosotros conocemos en el área en que nosotros estamos, y no solo para nosotros, sino para que más gente pueda identificarse. Mira, yo ahí cortándote un poco, por ejemplo, bueno, mi papá recién falleció en este mes de mayo, pero yo siempre lo que me llevo de él es todas sus enseñanzas. Yo creo que a mi padre, a pesar de que él durante el tiempo de su vida, hasta el día que yo pude estar físicamente con él, no pudo, o sea, se resistía tanto a Cristo, pero bueno, al final terminó otorgándome su bendición y reconociendo la deidad de Dios, que durante toda su vida, yo a mi papá, hasta el día de ahora, yo le considero la persona más sabia con la que yo me he cruzado, porque de él he aprendido desde lo mínimo hasta lo que puede pasar luego. Claro que evidentemente eso no nos quita de que vayamos a caer en un error. Y yo me voy a esto de que una vez mi papá me dijo, cuando yo le dije, mira, sabes que yo empecé en esto, y me dijo, y eso yo es algo que les quiero compartir a todos ustedes. Dijo, el hecho de que tú te apegues a una religión, tienes que tomar en cuenta que la religión no está creada para ayudar a la persona, sino solo Dios es quien ayuda a la persona. Tienes que tomar en cuenta que la palabra religión es una palabra que se implementó el hombre, más no Dios. Dios existió desde su inicio, Dios existe actualmente y Dios existirá siempre,
aún hacia el día que yo me muera, si es que tú has decidido seguir en esto, recuerda que tú no vas a depender del hombre, sino que va a ser quien guíe a Dios. Claro que mi papá conocía o creía en Dios a su manera, y era muy importante porque cuando yo leía o aprendía acerca de la Biblia, era increíble la manera que él sabía tanto que muchas de las veces al rato de yo evangelizar a él, me terminaba dando cátedra de la Biblia. Y entonces yo era como que, ¿qué onda? ¿Qué onda, bro? O sea, no sabes, pero ¿a qué voy con esto? Es que muchas de las veces, como tú dijiste, Jan, nos es necesario pasar diferentes procesos para poder llegar a tener ese encuentro que necesitamos con Cristo. Amén. Mira, yo creo que mi encuentro principal en donde yo conocí a Cristo fue con mi matrimonio. Fue mi punto en donde yo conocí a Cristo y bueno, de ahí poco a poco. Claro que había sus cosas y sus cosas que en donde sí que no, pero nunca dejaba de creer en Cristo y nunca me alejaba de Dios. Pero a raíz de que falleció mi papá, yo creo que como tú una vez dijiste, tal vez para nosotros la muerte de un familiar nos pega tanto que la primera decisión que hacemos es decir, Dios, ¿por qué? Pero yo recuerdo el día que falleció mi papá, yo lo único que dije fue, gloria a Dios, porque yo sé por qué viene este proceso. Y yo recuerdo que en esa época la iglesia estaba aún no podía abrir las puertas y estábamos haciendo los servicios pregrabados. Ahora les confieso el secreto. Estábamos haciendo los servicios y a mí me tocaba editar los servicios. Y el viernes falleció mi papá, yo el sábado ya estaba editando. Y tranquilamente podía tener una excusa de decir, no puedo presentar el video. Pero yo recuerdo que en la madrugada del viernes haciendo el video, yo me destapé en llanto totalmente. Y fue tan bonito porque yo dije, Señor, bueno, tú sabes lo que he tratado de hablarle a mi papi de ti, de que él siga en ti, pero yo sé que él terminó dándome su bendición, reconoció tu deidad y bueno, pues los propósitos tú los de haber tratado en el hospital. ¿Y qué es lo que pasó? Mira, sin la muerte de mi papá yo no le hubiese podido predicar a más de unas 150 o 300 personas porque estuvieron ahí mi familia, estuvieron ahí el Ministerio de Educación, estuvo ahí la Subsecretaría de Educación, estuvo las unidades educativas en donde mi papá trabajó y terminé instruyéndoles acerca de Cristo y ahora digo, me es necesario pasar procesos que aunque duelan, Cristo nos va a levantar. Y yo creo que ahí viene el testimonio, y para cortar esto, porque no me quiero alargar más, les quise relatar esto para que me entiendan al punto que quiero llegar, es que muchas de las veces nuestro testimonio es tan probado, pero pasado por pruebas, pero bien duras, que en donde ahí nosotros vamos a ver si decimos, o soy seguidor de Cristo, cojo su cruz, cargo y sigo a Él, o en ese momento de la prueba digo, no, ya no puedo más y ¿sabes qué? Mejor me la parto. Entonces, yo creo que va a haber muchos procesos difíciles, tal vez en el futuro nos vendrán a cada uno de nosotros procesos duros que tengamos que atravesar, pero lo bonito es saber que cuando estamos en Cristo, esos procesos duros siempre va a haber una salida garantizada y firmada por Él. Amén. Así es, más claro no lo pudiste decir. Miren, el Señor cuando quiere tomarnos, siempre va a llamar nuestra atención, siempre va a buscar una manera en que te haga notar a ti que dependes de Él, y que sobre todo que en el proceso Él está contigo. Bueno, muchachos, esto ha sido, yo pienso que ha sido más que edificante. Este tema lo propusimos como uno de los últimos porque tiene mucha relevancia en nuestro alrededor. Hemos hablado de muchos temas sociales, seguiremos hablando de muchos temas sociales, obvio, porque eso es importante hacerlo saber y es un gran método para llevar el Evangelio de Cristo. Sin embargo, aunque atravesemos problemas sociales, nuestra tarea es también meter nuestro testimonio dentro de esos problemas para que mucha gente se pueda identificar con nosotros. Qué sé yo, en mi caso fue con el tema de la salud. A alguien también puede pasar lo mismo o alguna enfermedad también, pero la esperanza está en Cristo.
Si nosotros sabemos que estamos en una noche oscura, aunque vayamos por el camino de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién está de nuestra parte? ¿Quién está? Dímelo, dímelo. Cristo está con nosotros. Amén. Esto ha sido un programa para mí muy especial. Hemos hablado sobre cómo puede influenciar un testimonio, incluso aún a nuestras propias vidas, porque nuestro testimonio también recordarlo puede influir tanto que decimos gracias Dios, porque de donde tú me sacaste a donde yo estoy ahora contigo, me doy cuenta de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Kevin, para terminar. Yo creo que bueno, me gustaría gracias. de notar que en cada una de las historias que comentamos hoy, ¿no? Tal vez el enfoque seguíamos en nosotros, pero aparte de Dios, que era quien dirigía todos estos sucesos de nuestras vidas, quien estaba trabajando en nuestros corazones, cuán importante fue la participación de alguien más, cuán importante fue el granito de arena o en otros casos el saco de cemento que alguien contribuyó para que las personas que conformamos Human estemos esta noche aquí haciendo este programa con Dios en el centro. Esto no quiere decir que Dios necesita, si no está alguien más, no puede llegar a los corazones de otras personas, no es el caso. Dios es todopoderoso. Si Él quiere utilizar a rocas, utilizar a burros para que hablen y glorifiquen su nombre y hablen de Jesús. Mas, sin embargo, la importancia del testimonio en el caso de la vida de Jonathan, de su esposa, de cómo ella le predicó con el ejemplo, con amor, con paciencia, con perseverancia, con estar ahí, mostrando el amor de Jesús. Por cierto, perseverancia es el nombre de ese palo que mostró Jonathan ahorita en cámara, no, en serio. Cuán importante fue que su testimonio, que la fe que ella tenía en Jesús, que los frutos del Espíritu Santo estén en ella para poder ser paciente y apoyar a Jonathan. Yo creo que lo mismo en la vida de Jam. Hubieron personas que estuvieron ahí, sus propios padres, otros pastores, demostrando con su fe, con su testimonio, el Dios que podía traer el milagro de la salud a su vida. Y lo mismo con Julie, con la pastora igual. En mi ejemplo, es esta chica que, si soy sincero, no es que ella me hizo creer en Dios, pero el ver el tipo de vida que ella tenía me hizo volver a creer en Dios. En ese momento yo era un ateo bastante odioso y me oponía a cualquier mención de Dios, pero el hecho de conocer a alguien que tenía a Dios y tenía una vida que yo jamás había logrado hasta ese momento, a pesar de creer que yo estaba en lo correcto, me hizo dar cuenta de que se podía, de que alguien podía depender de Dios al 100%, y eso no le hacía a alguien débil, todo lo contrario. O sea, esa fe en algo que no conocía físicamente, en alguien que no había visto físicamente, le daba la fuerza para vivir, una fuerza que en ese momento yo no tenía, y esa es la conclusión que les puedo dar. El testimonio, la vida que nosotros vivimos, a pesar de que nosotros no nos demos cuenta de aquello, puede tener un impacto grandioso en la vida de los demás. Si bien en ese momento yo no es que me vine a los pies de Jesús, hubo un cambio de dejar de ser ateo a abrirme nuevamente a la creencia de que existe un Dios. No estaba en ese momento listo para rendirle mi vida, pero permitió que deje de ser ateo en ese momento, ¿no? Sabes que, me sorprendió una parte de tu historia, porque no es que te haya evangelizado directamente, sino porque viste el estilo de vida de esa persona. Muchas veces el testimonio no solo es hablado, también con lo que nosotros vivimos, nuestra forma de ser a mucha gente le impacta. Y va a haber un día en el que les digan a ustedes, oye, yo quiero lo que tú tienes. Porque a pesar de que no me hayas hablado, pero yo veo a Cristo en ti, quiero lo que tú tienes en mi vida. Y sabes que sí, para ya callarme porque he hablado mucho de este programa, es exactamente eso lo que tú dices. Ella jamás me dijo, acepta a Jesús o lee la Biblia. Lo único que me decía es, en su momento Dios obrará en ti, en su momento será, en su momento será, en su momento será. Sobre todo porque, bueno, si bien mencionabas, te llamabas, ¿cómo puedo decirlo? Como ateo, ¿verdad?
Entonces yo quería preguntarte con Agnóstico. una respuesta muy, muy corta. ¿Vale la pena seguir al Señor? Sí, definitivamente. ¡Hola! Probablemente, si soy sincero, en este momento tengo menos de lo que tengo, hablando de cosas materiales y dinero, ¿no? Tengo menos que lo que tenía en ese momento cuando era ateo, pero en este momento soy mucho más feliz de lo que fui en esos años que tuve todo. Muy importante, chicos. Ujú. Antes éramos feos, ahora somos feos, pero somos felices. Seguimos siendo feos. pero felices. Jonathan, ¿algo final? No, para acotar y finalizar, síganos en nuestras redes sociales como @sohumaneco. No, mentira, estamos en Instagram, Facebook y TikTok. No, mentira. Ya, para dejarlo el tema de eso. Para acotar, miren, lamentablemente vivimos en una sociedad en donde se fija más de lo que tú haces, de lo que tú predicas. Porque muchas de las veces lo que tú predicas a veces no va acorde con lo que tú estás haciendo. Entonces la influencia del testimonio no es solo predicar a un Cristo que no lo está representando. Recuerden, yo siempre digo que nosotros somos embajadores de aquí de Cristo y nosotros tenemos que representar adecuadamente a Cristo. Podrás tener la mejor historia, el mejor cambio de vida y podrás contarlos a miles de personas, pero si tu testimonio no es de acorde a Cristo, no vas a impactar. La sociedad se fija en lo que tú eres físicamente, cómo tú te comportas, cómo tú te expresas, mas no en lo que tú dices. Si dices que eres cristiano, pero te ven bebiendo, ¿qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? Claro, y hay comportamientos que son un poquito menos obvios Claro, que más grave, tomarlo. No, más bien me iré un pasito más atrás. Que a veces pensamos que el testimonio es, sí, te ven tomando, pero creo que es, yo me he decepcionado, obviamente mal, no, porque se apenan los ojos en el hombre, pero ver un papá que dice cristiano y le grita a la esposa, o le pega a la esposa, a los hijos. O sea, a veces son cosas menos obvias que tomar, que fumar, que cosas por el estilo. El testimonio se ve en la paciencia que tenemos al prójimo, cómo tratamos a nuestros Así enemigos es. y demás. Sí, Bueno, yo creo, bueno, y aparte, muchachos, como terminamos. decía Kevin, ¿verdad? Y no es porque la iglesia te impone a no hacer ciertas cosas, sino que simplemente tú reconoces a Dios, aceptas la voluntad de Él y te dejas transformar por Él. Así Bueno, es. muchachos, esto ha sido Amén. el Gracias, programa de esta Noche. mañana para ustedes. De Y hecho. mañana y Mañana tarde, bueno, no para sé. ustedes. Les Espero dejamos. les haya servido mucho porque sé que sí lo harán. Y bueno, somos So Human. Recuerden, estamos a través de Radio La Vid siendo transmitidos. Nos pueden escuchar por www.organizacionlavid.com o descargar nuestra aplicación Organización La Vid. Nos pueden encontrar en dónde, muchachos. Nos pueden encontrar en Spotify, también nos pueden encontrar en Google Podcast, en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook, TikTok como @SoHumanEQ. Estamos también en la aplicación móvil que les recomendamos que se descarguen para que escuchen nuestros programas y también los de, bueno, todos los programas de Radio La Vid, los de los pastores, como Organización La Vid, Radio La Vid en Google Store. Y la página. Así es. Bueno, y nos vamos. www.organizacionlavid.com. No, vamos, Así muchachos. es. Nos vamos, muchachos. Hasta La próxima semana. Esto ha sido todo aquí en So Human. Besitos, besitos. Chau, chau. Ingresa www.organizacionlevid.com.